Buenos días a todos. Gracias al moderador por su amable presentación. Gracias a la Fundación Jiménez Abad por contar conmigo en estas jornadas dedicadas al terrorismo y al antiterrorismo. Y gracias al profesor Rogelio Alonso por haber mostrado confianza en que si me invitaba aquí pudiera decir algo con sentido y algo con significado. Voy a tratar de ser lo más breve posible, puesto que he visto que en los materiales distribuidos está el texto que he presentado por escrito, por lo tanto no tiene sentido que lo lea de cabo a rabo. Voy a tratar de hacer un resumen subrayando lo que creo que son las ideas básicas y fundamentales de ello, para dar así más tiempo y dejar más espacio para las preguntas que pueda haber tanto para Florencio como para mí. Florencio acaba de hablar de ETA y de las reacciones de ETA a la otra cara de la moneda, que es la lucha policial, es decir, la lucha del Estado a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, respondiendo a las acciones de ETA, y ETA respondiendo con sus cambios estructurales a los avances que lleva a cabo la lucha antiterrorista. Yo me voy a referir a otro tipo de moneda donde ETA sigue siendo una de las caras, pero esa cara es la cara de los verdugos, que necesariamente tiene la otra cara, que es la cara de las víctimas. Y me voy a centrar en algo que sigo creyendo que es importante, por eso el título de la ponencia es el significado político de las víctimas, porque es cierto que en los últimos 10 años, por poner una fecha, se ha producido un cambio importante en la actitud de las instituciones políticas vascas, no solamente las del Estado, que también ha habido un cambio, sino todavía más significativo ha sido el cambio de las instituciones políticas vascas, y en parte también un cambio en la propia sociedad vasca, que es la de pasar de estigmatizar a las víctimas, decir las víctimas son personas que deben tener vergüenza por ser víctimas, porque esta situación se ha dado en la sociedad vasca hasta no hace demasiado tiempo, a ser personas que son visibles en la sociedad vasca y que incluso necesitan y consiguen el reconocimiento como tales víctimas por parte de las instituciones públicas que representan a la ciudadanía vasca, y ser acreedoras de homenajes por parte de esas instituciones públicas vascas. Pero sin embargo sigo pensando que no basta con los pasos que se han dado, por muy importantes que sean los pasos que se han dado en el reconocimiento de la existencia de las víctimas, porque, y lo voy a encarnar en una frase de una persona de la que me considero amigo, pero que voy a criticar en estos momentos, que es la presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao, y creo que merece un reconocimiento expreso, la gente que de Euskadi que está por aquí, los parlamentarios lo pueden reconocer, que es la persona que creo que ha hecho unos esfuerzos muy grandes en la institución que preside, precisamente para acoger a las víctimas como tales víctimas, con su significado, con su peso político, y para homenajear a esas víctimas. Y sin embargo, cada vez que habla de ETA dice que ETA no mata en nombre del pueblo vasco. Si dijera que ETA no tiene derecho a decir que mata en nombre del pueblo vasco, lo podría entender. Si dijera que ETA no tiene derecho a utilizar ese nombre, o que tiene una imagen del pueblo vasco que no es la compartida por la mayoría de los ciudadanos vascos, lo podría comprender. Pero sin embargo sigue diciendo que ETA no mata en nombre del pueblo vasco. Pues sí, querámoslo o no, la intención de ETA sigue siendo la de matar en nombre del pueblo vasco. Y por eso sigue siendo necesario, más allá de todos los homenajes y de todos los reconocimientos que se han hecho a las víctimas, y ya digo que se ha recorrido un camino muy largo en estos últimos 10 años, creo que precisamente este sábado COVITE, que la Confederación de Víctimas del Terrorismo celebra los 10 años de su constitución, pues se ha recorrido un camino muy largo estos 10 años. Sin embargo, sigue siendo necesario plantear la pregunta: ¿qué y cuál es el significado político de las víctimas? Y enseguida voy a pasar a detallar en 3 niveles lo que para mí es y constituye el significado político de las víctimas. Las tres aproximaciones o los 3 niveles en los que voy a plantear, cada uno de ellos responde a una preocupación o a una pregunta. El primer nivel en el que voy a plantear la cuestión, que es el nivel del proyecto político, que es el causante, el motivo, la razón por la que ETA mata, esa reflexión me fue producida
por el recurso que en determinados momentos determinados partidos políticos y asociaciones, periodistas, tertulianos, en muchas tertulias, en los medios de comunicación, articulistas, decían: claro, no se puede hablar del significado político de las víctimas porque hay víctimas de todo tipo. Hay asociaciones distintas, dentro de cada asociación hay un pluralismo en los planteamientos políticos y por lo tanto no se puede hablar de un único significado político de las víctimas. Bien, quiero dejar desde el principio muy claro que cuando hablo de víctimas voy a hablar básica y fundamentalmente de las víctimas asesinadas, de los que en algunos momentos he llamado víctimas primarias, y no de las víctimas familiares o de lo que llamo también víctimas secundarias. Me voy a referir básicamente a las víctimas asesinadas, que son las verdaderas, las primeras víctimas, aquellos que fueron víctimas del atentado mortal de ETA y por lo tanto sucumbieron y cuya vida fue segada. Me voy a referir a ellas. Pues en este primer nivel voy a tratar de responder a esa utilización del pluralismo en los planteamientos políticos de las asociaciones de víctimas del terrorismo para negar un significado político a las víctimas asesinadas. El segundo nivel trata de responder a algo distinto, pero que me fue provocado por la lectura de un artículo que para mí tuvo mucho valor cuando lo leí. Estos días, precisamente ayer, se conoció en Alemania la decisión del juzgado de vigilancia de presos de la liberación de uno de los últimos presos que queda de la Rote Armee Fraktion de la RAF en Alemania, Christian Klar, a quien se le acusa de la muerte del entonces fiscal general de Alemania, Siegfried Buback. Bueno, sale de la cárcel después de haber cumplido 26 años, no porque se haya arrepentido, porque no es un requisito que exista en el sistema judicial alemán de que tenga que arrepentirse para poder salir de la calle, sino porque todos los que han tratado con el preso están de acuerdo en que ya no supone un peligro para la sociedad y ha cumplido la pena mínima impuesta, que son 26 años. Tenía cadena perpetua, varias cadenas perpetuas, pero el tribunal estableció que como mínimo debía pasar 26 años en la cárcel. Bueno, refiriéndome a esos terroristas, una de ellas, de las que se suicidó en la cárcel de Stammheim, Gudrun Ensslin, su hijo escribió en todo este proceso, en estos últimos años, un artículo que me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar bastante. Y en ese artículo, entre otras cosas, venía a decir que tanto el terrorismo como el indulto ponen en suspenso el Estado de Derecho. Es claro que el terrorismo pone en duda, cuestiona el Estado de Derecho, pero también el indulto pone en suspenso el Estado de Derecho. El indulto significa: hago un acto de gracia fuera de lo que implica y supone el Estado de Derecho. Y eso me obligó a reflexionar también sobre lo que significa ETA como cuestionamiento del Estado de Derecho y lo que significan las víctimas como recordatorio de lo que debe ser el Estado de Derecho. Y en tercer lugar, el tercer plano me vino provocado por un debate muy importante, creo yo, en la sociedad vasca en los últimos años, provocado fundamentalmente por una de las asociaciones que yo creo que merecería un homenaje por parte de todos en la sociedad vasca, que es Gesto por la Paz, una asociación surgida de la sociedad vasca que fue de las pioneras en condenar los atentados de ETA, en movilizar a la población en contra de ETA. Pero sin embargo, llegado un momento que tiene que ver mucho con la apuesta del nacionalismo en Estella Lizarra, se encuentra en un momento difícil, que es condeno solamente a ETA. ¿Desde dónde, desde qué plataforma, desde qué suelo, desde qué fundamento condeno a ETA y reclamo la condena de ETA y exijo a la sociedad vasca y a todos los partidos políticos que condenen a ETA, mientras algunos partidos políticos en Lizarra comparten con ETA y con Batasuna el mismo proyecto político? Y entonces recurre Gesto por la Paz a un planteamiento que es comprensible, que en cierta medida puedo compartir, que es decir, no, para condenar a ETA y condenar cada uno de los atentados necesitamos algo prepolítico, porque en la política nos dividimos, no tenemos unidad, y sin embargo en la ética, en los principios éticos, podemos estar todos de acuerdo y así evitamos que la condena de ETA tenga un sesgo de crítica del nacionalismo. Eso yo creo que también
merece una reflexión para entender en profundidad cuál es el significado político de las víctimas. Voy a tratar brevemente de desgranar qué es lo que veo en cada uno de estos puntos. El primer punto, supongamos, ETA utiliza violencia terrorista para conseguir un proyecto político. Cojamos la frase y empecemos por el final. ¿Por qué mata ETA? ETA mata para conseguir una Euskadi, para conseguir llevar a cabo, materializar un proyecto político. Por lo tanto, existe una motivación política en los asesinatos de ETA. Alguna vez Eguíbar, el líder del PNV, Eguíbar, ha solido decir, claro que los asesinos de ETA cometen asesinatos políticos, sí, y por eso son mucho más graves. Como alguna vez escribió Florencio, una frase que me pareció brillante, el que decide cometer un atentado tiene un proyecto político. El que lleva a cabo el atentado tiene un proyecto político. El motivo político está presente hasta que se aprieta, hasta el dedo que aprieta el gatillo. Pero una vez que entra la bala en la nuca del policía, del militar, del periodista, de quien sea, ha desaparecido ya el significado político. Es algo imposible. El significado político de las víctimas no hay que buscarlo en lo que piensan las asociaciones de las víctimas del terrorismo. Ni en la AVT, ni en la Fundación de Víctimas del Terrorismo, ni en la Fundación Fernando Buesa, ni en la Fundación Miguel Ángel Blanco, ni en la Fundación Ernest Lluch, ni en las distintas territoriales que puedan existir de las asociaciones de víctimas del terrorismo, porque diferencias puede haber de planteamiento político en cada una de ellas. El significado político de las víctimas tampoco hay que buscar en lo que cada una de las víctimas pudieron pensar en vida. Seguro que el planteamiento de muchos guardias civiles que han sido asesinados por ETA, no todos coincidían en sus planteamientos políticos. Seguro que todos los militares que han sido asesinados o los policías nacionales que han sido asesinados no coincidían en sus planteamientos políticos. Es seguro que Ernest Lluch no coincidía en sus planteamientos políticos con José Ramón Recalde, gracias a Dios todavía vive. Es seguro que Juan Mari Jáuregui, exgobernador civil de Guipúzcoa, no coincidía en sus planteamientos políticos con su ex compañero de partido José Luis López de la Calle, periodista, porque tenían planteamientos políticos diametralmente opuestos, incluso en referencia a si es posible o no dialogar con los nacionalistas, con ETA, con Batasuna. Por lo tanto, la verdad objetiva de las víctimas tampoco está en lo que las víctimas, ellas mismas, las asesinadas, pensaban en vida. La verdad objetiva de las víctimas está en la intención de quien las asesinó. Y por lo tanto, la verdad objetiva de las víctimas está en el proyecto político que es el que motiva que ETA las mate. Y esa verdad objetiva dice algo básico y fundamental, que es lo que causa tremendos problemas en la sociedad vasca, especialmente en el segmento nacionalista de la sociedad vasca. Lo que esa verdad objetiva de las víctimas dice es que el proyecto político que sirvió para asesinar a casi 1000 personas no puede ser el fundamento sobre el que se construya el futuro político de la sociedad vasca. La verdad objetiva de las víctimas, vista así, lo que dice es que lo que sirvió para asesinar a tantos ciudadanos no puede ser un proyecto político viable, aceptable, asumible, ni siquiera por una mayoría muy amplia en la sociedad vasca. Ese proyecto político ha quedado dañado como proyecto político en cada uno de los asesinados. Ese proyecto político ha sufrido ya una condena como proyecto político precisamente en cada uno de los asesinados. Por decirlo de una manera gráfica, ETA se ha puesto en su busca de la consecución del proyecto político, se ha puesto a sí mismo un obstáculo insalvable en cada uno de los asesinatos que ha utilizado como medio para conseguir ese proyecto político. Por lo tanto, el primer nivel que debe quedar claro, y es algo que ya digo que causa muchos problemas en la sociedad vasca y que especialmente al mundo nacionalista le cuesta asumir, y de ahí viene la razón comprensible de la presidenta del Parlamento Vasco cuando dice ETA no mata en nombre del pueblo vasco, es que no existe una dificultad enorme para el nacionalismo de extraer esta consecuencia clarísima del significado político de las víctimas asesinadas. En segundo lugar,
no solamente en la frase está ETA usa el terrorismo para materializar o llevar a cabo un proyecto político, esta también usa la violencia. Tenemos que pararnos un momento a pensar qué es lo que significa el uso de la violencia con respecto al Estado. Con la mera decisión de utilizar la violencia por parte de ETA, está cuestionando la existencia del Estado. El Estado, si alguna definición tiene, sin entrar en grandes disquisiciones de ciencias políticas, si algo define al Estado es el monopolio de la violencia. Donde no hay monopolio de la violencia, no hay Estado. Llámese porque existe terrorismo, llámese porque existe crimen organizado, llámese porque existe mafia. En todos esos casos decimos que el Estado está débil, que el Estado no cumple su función, que el Estado está debilitado, porque no hay Estado si no existe monopolio de la violencia. ETA, con su propia existencia y con su decisión, que quizá es mucho anterior, pero como antes ha dicho Florencio Domínguez, a partir de 1968 es cuando empieza a utilizar el asesinato, la violencia, como con cierta normalidad, aunque todavía no con la cantidad de asesinatos de años posteriores. Pero cuando ETA decide utilizar la violencia como medio político, está poniendo en cuestión el Estado. Pero está poniendo en cuestión no solamente el Estado, sino que al utilizar una violencia que no busca ningún tipo de legitimación a través del derecho, está poniendo también en cuestión el Estado de Derecho. Porque el Estado es monopolio de la violencia y el Estado de Derecho es monopolio legítimo de la violencia. No todo monopolio de la violencia es Estado de Derecho. No todo monopolio de la violencia es Estado democrático. Estado democrático y Estado de Derecho se da únicamente cuando el poder, cuando la violencia se somete a una presión de legitimación. Y esa presión de legitimación es la que le proviene de su sumisión, de la sumisión del poder al derecho. Y conviene preguntarse qué significa la sumisión del poder, incluso del poder soberano, al derecho. Porque desde ese punto de vista podemos entender también que las víctimas tienen un significado político como recordatorio de lo que debe ser el Estado de Derecho y una interrogante permanente al Estado de Derecho. Sumisión del poder político, sumisión de la violencia, sumisión del poder soberano al derecho significa que existen espacios determinados por el derecho que no están a disposición ni siquiera del poder soberano. Uno de los grandes constitucionalistas italianos, Luigi Ferraioli, tienen la cita en el texto escrito, en uno de sus libros, traducido al castellano y prologado por el magistrado perfecto Andrés Ibáñez, dice que hay que evitar en democracia lo que él denomina la omnipotencia de la mayoría. Y lo que quiere decir Luigi Ferraioli cuando habla de la omnipotencia de la mayoría es que hay una serie de ámbitos en un Estado de Derecho que no están a disposición ni siquiera del poder soberano. Lo voy a poner con un ejemplo que es fácilmente entendible para todos. Un poco ha caído en desuso, pero todos recordarán que hace 3-4 años se hablaba mucho de la posibilidad de cambiar las constituciones. Incluso se llegó a decir que lo normal debiera ser que cada generación pudiera aprobar de nuevo la Constitución, por lo tanto cada 25 años se debiera poder cambiar de constitución. Las constituciones son reformables, son cambiables, no hay nada malo en todo ello, en cambiar las constituciones. Luigi Ferraioli y otros constitucionalistas dicen no hay nada malo en cambiar las constituciones. Pero cuidado, hay aspectos de las constituciones que no están a disposición de las mayorías, ni siquiera de mayorías cualificadas. ¿Alguien puede pensar que de la Constitución española se pudieran cambiar el título de las libertades y de los derechos fundamentales? Es muy difícil. ¿Que vamos a rebajar el título de derechos y de libertades fundamentales? ¿Eliminar algunas libertades fundamentales, algunos derechos fundamentales? Es muy difícil.
no es que sea difícil, es que el poder es legítimo y el monopolio de la violencia es legítimo si se somete precisamente a la limitación de ese poder soberano, precisamente por el derecho, un derecho que establece espacios de derecho, espacios de ciudadanía, espacios de libertad, que no están a disposición de ese poder soberano. Dicho de una forma, si quieren, un poco contradictoria, la soberanía es democrática única y exclusivamente cuando se somete al derecho y se anula a sí misma como tal soberanía. Soberanía significa poder ilimitado. El poder ilimitado pasa a ser democrático cuando se limita y acepta la limitación a través del derecho y de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que nos están diciendo las víctimas asesinadas por ETA? Las víctimas asesinadas por ETA están diciendo permanentemente que el recurso a la soberanía, y eso en Euskadi lo vemos diariamente, la apuesta del nacionalismo, inventándose palabras que en realidad en los diccionarios españoles no existen, pero inventándose palabras como el soberanismo, es el recurso permanente a un poder que no estuviera sujeto a ningún derecho. Vemos incluso eso mismo en la actuación de muchos políticos nacionalistas cuando dicen que los sentimientos están por encima de las leyes, que cómo las leyes van a limitar o a imponerse sobre sentimientos, o cuando hablan permanentemente de derechos que están fuera del derecho. El recurso permanente a un poder soberano que no puede ser limitado por los derechos. Esto lo dicen incluso responsables de gobiernos que han jurado o han prometido cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero lo que nos están diciendo las víctimas asesinadas por ETA es que no hay democracia si no hay limitación del poder. Porque solamente en la limitación del poder, incluso del poder soberano, es posible la libertad. Y también el recuerdo de las víctimas asesinadas por ETA es un aviso para todos aquellos que juegan con demasiada facilidad con el término de soberanía. Como han reconocido muchos autores, creo que importantes, y no voy a empezar a citarlos, la soberanía ha sido más fuente de dictaduras que de democracia. Y la soberanía es democrática siempre que se someta al derecho. Es lo que hay que recordarles permanentemente a los nacionalistas que se llenan la boca permanentemente con la palabra soberanía, soberanismo, el pueblo es el que decide sobre lo que le da la gana. No. El derecho, como dice Ferraioli, en la cita que les he propuesto en el texto, como dice Ferraioli en la cita, hay elementos que están fuera de la capacidad de decisión del pueblo, del poder soberano, de la voluntad constituyente. Porque si no el poder no sería legítimo, porque si no el monopolio del poder y de la violencia no sería legítimo. Y la existencia de víctimas asesinadas es un recordatorio permanente, es una interrogante permanente, es una crítica permanente al recurso a la soberanía y al poder ilimitado que ejercen los nacionalistas, pero también es un recuerdo que todos los demás debiéramos tener presente para centrarnos y tener siempre ante la vista lo que significa un Estado de Derecho. Paso al tercer nivel rápidamente. A esa pregunta que me planteaba, ¿se puede? Es decir, si tomamos de nuevo la frase, ETA utiliza ilegítimamente la violencia para conseguir un fin político. Hemos hablado del fin político como lo que constituye la verdad objetiva de las víctimas. Hemos hablado de los medios que utiliza ETA, del uso ilegítimo de la violencia y lo que todo ello significa para entender lo que es el Estado de Derecho y, por lo tanto, lo que nos están diciendo las víctimas asesinadas de lo que tenemos que tener en cuenta si queremos realmente atenderlas y impedir que puedan existir víctimas, reforzando permanentemente el Estado de Derecho, es decir, el monopolio de la violencia, pero su sumisión a los procesos de legitimación de ese monopolio, que son los procesos de legitimación a través de la sumisión al derecho. Pero el tercer nivel surge de la pregunta, ¿tiene algo que ver el perseguir un proyecto que ha causado víctimas, que es un proyecto en determinada forma, como lo diré inmediatamente, totalitario, con el recurso a la violencia?
Existe una relación, digamos, de causalidad, como plantean algunos. Al profesor Antonio Elorza, con el que he coincidido en muchas conferencias de este tipo y en muchas mesas redondas, normalmente suele decir que la violencia es consecuencia necesaria del nacionalismo. Bueno, por lo menos la pregunta hay que planteársela. Y la existencia de las víctimas obliga a plantearse esta pregunta. Porque yo creo que no es necesario recurrir a los principios éticos para condenar ETA. Yo entiendo que en nuestra sociedad, y a través de Gesto por la Paz, viendo que otro tipo de críticas podían crear una división entre los partidos políticos que no convenía y convenía, sin embargo, mantener la unidad de todos los partidos políticos en contra de ETA, para condenar a ETA, entiendo que haya recurrido a ese espacio prepolítico de los principios éticos para condenar la violencia. Pero después de lo que hemos dicho en los dos puntos anteriores, para condenar a ETA no hace falta ningún recurso a ninguna ética extrapolítica. Basta con recordar lo que es el Estado de Derecho. A ETA se le puede condenar porque pone en cuestión el Estado de Derecho. Y desde la defensa del Estado de Derecho y de la política democrática se puede y se debe condenar a ETA sin recurso a ningún principio ético. Y por eso se puede y se debe exigir a todos los partidos que quieran ser democráticos, sean o no nacionalistas, que condenen a ETA sin tener que recurrir a principios éticos, sino simplemente porque pone en duda y en peligro el Estado de Derecho. ¿Qué nos dicen las víctimas asesinadas? ¿Cuál es su significado político ante esta pregunta de la relación entre el proyecto político y el uso de unos determinados medios? Aquí nos encontramos con un problema muy serio. Se puede criticar al nacionalismo, se puede decir que el nacionalismo en cierta forma violenta la realidad de la sociedad vasca, que el nacionalismo vasco todavía tiene problemas de homologación con la democracia. Los mismos partidos nacionalistas vascos han llegado a decir que no solamente se puede condenar a ETA porque usa medios y porque recurre al uso ilegítimo de la violencia, sino porque persigue un proyecto totalitario. ¿En qué consiste el totalitarismo del proyecto de ETA? ¿Y hasta qué punto el totalitarismo del proyecto de ETA es también el totalitarismo del proyecto del resto de nacionalistas, cuando el resto de nacionalistas dicen que persiguen los mismos fines que ETA, o cuando el resto de nacionalismos dice que no se puede criminalizar al nacionalismo porque se puede defender lo mismo que defiende ETA, pero por medios pacíficos? ¿Es posible esa disociación absoluta entre perseguir un determinado proyecto político con tintes totalitarios, disociarlo totalmente del uso de unos determinados medios? En ese sentido, haciendo de abogado del diablo, ¿no habría que darle en parte razón a ETA cuando dice: ya está bien de que los partidos nacionalistas se aprovechen de nuestra violencia para acercarse a los fines políticos, pero sin embargo luego nos condenen? Están siendo unos hipócritas y unos falsos. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué nos dirían o qué nos dicen las víctimas asesinadas? El sometimiento del poder soberano a los principios del derecho significa una cosa fundamental. En el Estado de Derecho se puede ser ateo, católico, protestante, agnóstico, budista, musulmán y lo que se quiera. ¿Por qué? Porque independientemente de la adhesión absoluta que pueda tener a su fe o a su no fe, en el espacio público cada una de esas adhesiones acepta estar limitada. El sometimiento al derecho significa la limitación de las creencias de cada uno. El sometimiento al derecho significa la limitación de los sentimientos de pertenencia. El sometimiento al derecho significa la limitación de la soberanía, la limitación de la identidad cultural, de la identidad de tradición, de la identidad de intereses económicos. Si alguien plantea para una sociedad: mi sentimiento de pertenencia es el único que vale y es el exclusivo sobre el que hay que cimentar la definición política de esa sociedad,
se está saliendo de las limitaciones impuestas por el derecho y está totalizando una parte de la sociedad. Y por lo tanto tiene un proyecto totalitario. Y ese proyecto totalitario violenta la realidad. Eso en Euskadi significa una cosa muy sencilla. La identidad vasca no es que sea plural, es que fundamentalmente es compleja. Es compleja en el sentido que dicen autores como Amin Maalouf y otros, cuando Amin Maalouf escribe en Identidades asesinas. A mí cuando me preguntan, ¿eres más francés que libanés? Es que no entiendo la pregunta, dice Amin Maalouf. Es que no puedo ser francés sin ser libanés, no puedo ser libanés sin ser francés. Es que lo soy todo en una unidad de persona. No puedo descomponer químicamente cada uno de mis elementos y luego juntarlos de alguna forma. La sociedad vasca fundamentalmente es compleja en este sentido. No se puede entender la identidad vasca sin el elemento español, como no se puede entender sin el elemento vasco. Pero querer construir una sociedad vasca políticamente eliminando uno de los elementos que constituyen esa complejidad es violentar la realidad, hacer ya una violencia a la realidad. Por lo tanto, los nacionalistas se tienen que dejar preguntar qué relación puede existir entre esa violentación de la realidad y el recurso de algunos a medios terroristas. Cuidado, no estoy diciendo que exista un nexo de causalidad, porque no sería correcto. Ha existido nacionalismo en Euskadi desde 1898 hasta que apareció ETA y sin recurso a la violencia. Pero sin embargo siempre hay una ventana abierta, un cauce abierto a la posibilidad del recurso a la violencia, porque se parte de una violentación de la realidad. Y en ese sentido, las víctimas son una pregunta, las víctimas asesinadas, y en su representación, las asociaciones de víctimas, las víctimas familiares, en la medida en que transparentan a las víctimas asesinadas, constituyen una especie de aguijón en la carne del nacionalismo, una pregunta aguda al nacionalismo que éste no termina de responder. El nacionalismo vasco no termina de responder a esta pregunta, que es la pregunta de decir hasta qué punto la violentación de la realidad, defendiendo un proyecto que totaliza uno de los elementos que constituyen la complejidad de la realidad vasca, hasta qué punto eso no es abrir una ventana a que alguien en un momento determinado pueda recurrir al uso de la violencia terrorista. Es una pregunta que yo creo que las víctimas asesinadas obligan a plantear en la sociedad y en la política vasca hoy, y que el nacionalismo debe responder. Y creo que desde ahí se puede entender el malestar que sigue teniendo buena parte de la sociedad vasca y desde luego el conjunto del nacionalismo con el significado político de las víctimas. Nada más. Muchas gracias.